Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro, a un panel del que me siento sumamente orgullosa de ser parte y de tener el privilegio de facilitar. Vamos a tener un espacio para conversar acerca de la actualidad de la educación, de cómo ha sido su evolución y también los desafíos que hoy estamos enfrentando tanto universidades como jóvenes que se incorporan próximamente también a este sector. Para mí es un gusto poderles presentar. Quiero presentarles a Hernán Olano. Hernán Olano es el vicerrector en la Universidad La Gran Colombia, aquí en Bogotá, Colombia. Nos está acompañando también Cecilia Canal, vicerrectora de vinculación de la Universidad Panamericana en México. Nos acompaña también Hernán Mojoli, quien es el coordinador de la maestría en Dirección de Recursos Humanos en la UADE en Argentina. Y también nos acompaña María Eugenia Napolitano, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad del SEMA en Argentina. Entonces es un gusto tenerlos aquí con nosotros, hoy compartiendo un escenario desde distintos lugares latina, pero con muchos elementos en común que tienen que ver con la educación y con los retos que enfrentamos ahora con nuestros jóvenes y también con nuestros profesionales que quieren continuar en su proceso educativo. Entonces, este va a ser un espacio donde vamos a compartir experiencias, vamos a compartir los desafíos que ustedes en el día a día enfrentan también dentro de las instituciones educativas. Y vamos a tener también seguramente un espacio para compartir las preguntas y compartir las inquietudes que nuestra audiencia, tanto jóvenes, estudiantes, profesionales, docentes y seguramente también muchos miembros de compañías están acompañándonos el día de hoy. Entonces, sin hacer más preámbulo, quisiera darles la oportunidad a cada uno de ir compartiéndonos un poco de su experiencia y me gustaría de pronto iniciar con Cecilia, si está bien para ti. Me gustaría preguntarte un poco, Cecilia, ¿cómo crees tú o cómo ves que son los principales cambios que se han dado en la educación desde que tú has iniciado tu carrera y hoy que estás en el medio precisamente de la educación? ¿Y cuáles de ellos crees que aún se mantienen? ¿Qué cambios siguen modificándose a través del tiempo? Muchísimas gracias, Ana María, y qué honor ser la primera. Primero que nada, agradecerle a Compañía de Talentos, agradecerle muchísimo a Ivette Calvet el que me haya considerado para estar presente en este honroso panel. Me da muchísimo gusto conocer a mis compañeros panelistas. Felicitar a Compañía de Talentos por la producción. Me gustó muchísimo todo el inicio y toda la presentación con la música, el video y las cápsulas que fueron incluyendo. Gran producción. No cabe duda que a pesar de tener esta limitante o este reto tecnológico, siempre hay manera de hacer las cosas con una altísima calidad y con un gran nivel. Entonces, bueno, primero que nada, un saludo a todo el mundo, gracias a toda la gente que nos acompaña esta mañana. Y bueno, pues ya aterrizando, ¿qué ha cambiado en la educación desde que iniciaste? Aquí a mí me gustaría empezar con una anécdota que la verdad no sé, la leí hace muchos años, me llamó la atención, no sé cuál es el origen, pero creo que es un punto de reflexión y creo que es uno de los cambios que ha habido en la educación desde que yo empecé a ejercer en este maravilloso campo. Se cuenta que un grupo de personas analizó las diferentes profesiones y diferentes trabajos a finales del siglo XIX. Y después brincaron hacia mediados finales del siglo XX y analizaron las mismas profesiones y vieron cómo hubo una evolución muy importante en los escenarios, en las formas, en las personas que lo hacían, y al llegar al terreno de la educación, dijeron, pues es que si analizamos cómo se tomaba clases a finales del siglo XIX y cómo se toma clases a finales del siglo XX,
pues no hay esa disrupción, ni esa diferencia, ni esa radicalidad en la forma de cómo se hacía en el siglo XIX. Y esto pues causa un poco de alarma, ¿no? Para todos los que estamos en la educación, pues nos hace replantearnos el decir, ¿cómo puede ser que nosotros a finales del siglo XX no hayamos tenido ese cambio? Sin embargo, con mucho entusiasmo veo que en los últimos 20 años, en lo que ha sido el siglo XXI, sí hemos tenido ese avance, esos saltos en la forma en cómo educamos. Yo empecé a ejercer mi carrera en 1994, que fue mi último año de la carrera, y aquí habrá algún participante joven seguramente que hará la cuenta, de la edad, nunca falta. Pero bueno, empecé a ejercer en 1994 en una empresa en el área de la educación profesional. Después transité al mundo académico y en 1900, no es cierto, entré a la Universidad Panamericana en el 2015. Pero bueno, ¿qué veo que ha cambiado? ¿Qué veo que ha evolucionado? La conciencia de medidas, la conciencia de métodos diferentes. Durante muchísimos años no hubo ese interés o esa conciencia de decir tenemos que revolucionar la educación. Se estacionó. Estos 100 años de los que hablaba hubo un cierto estatismo desde la perspectiva, entendiendo el término como estático. Hubo esta calma, esta falta de cambios. Sin embargo, en los últimos años sí ha habido esta conciencia de medidas y de métodos diferentes. Un tema muy puntual es el tema de estilos de aprendizaje o de tipos de inteligencia. Me parece que la aportación, por ejemplo, de Howard Gardner ha sido fundamental en la educación, y esto aplicado a ambientes de aprendizaje, métodos de enseñanza, materiales, escenarios, a volver la educación más pertinente, más real y más aterrizada. Y otro cambio que veo, por ejemplo, que va de la mano es el concepto de learning outcomes, ¿no? El concepto de decir, poseo las competencias y no necesariamente tengo un 100 en un examen, que no asegura ni garantiza que yo posea ciertas competencias. Un enfoque más de habilidades y competencias personales, de crecimiento personal, más que de conocimiento. Esos son algunos, hay otros, pero se me ocurren estos tres que yo veo como cambios o evoluciones en el mundo de la educación en los últimos años. Muchas gracias, Cecilia. Y precisamente en línea con lo que tú nos compartes y esos cambios tan significativos que hemos vivido en este tiempo, me gustaría preguntarte ahora, Hernán Olano, me gustaría preguntarte ¿cuáles crees tú que son los principales aciertos y los principales de pronto desafíos que está enfrentando la educación hoy en día? Sí, muchas gracias. Nuevamente un saludo muy especial para mis compañeros de panel, Ana María, Cecilia, Hernán, María Eugenia. También un agradecimiento especial para el grupo Compañía de Talentos, para Cis Talent y para Natalia Godoy, consultores, que también me ha invitado junto con la Alianza de Empleos Clarín de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando previamente como de los retos para los jóvenes, y ya veo que yo soy uno de esos jóvenes que empezó a ejercer desde antes, ¿no? Porque creo que soy el mayor de la sala en este momento, de acuerdo con lo que hablábamos hace un ratico. Empecé esta carrera profesional como profesor en 1993, siendo pues un muchacho de 24 años. Empecé a dictar clase, y ahora pues tengo la responsabilidad de la vicerrectoría en la Universidad de la Gran Colombia, una universidad que cumple 70 años. Fue fundada por mi abuelo materno, Julio César García. Es la primera universidad nocturna que hubo en América Latina. Él es el padre de la educación superior nocturna en América Latina. Y después de muchos años de estar en la Universidad de La Sabana, hermana pues de la Universidad Panamericana, donde trabaja Cecilia, donde José Antonio pues lo conozco desde hace muchísimos años, eh, ingresé a la universidad con unos retos en lo que puede ser actualmente un estado de normal a normalidad.
donde la crisis se debe también transformar en una oportunidad para contribuir a la mejora de la educación. Y donde también, pues, esta pandemia del COVID-19 es un momento de disrupción en la educación que la enfrentó globalmente a un dilema: la universidad digital o la universidad virtual, la universidad presencial o la educación dual con alternancia o aprendizaje combinado, el blended learning. Entonces, todos estos aciertos y desafíos que se vienen dando en los últimos años están precisamente allí, en la digitalización, en el digital learning, en las plataformas de gestión de aprendizaje con código abierto, en toda esta analítica de datos e inteligencia artificial, en la política institucional de transformación digital y la digitalización de los procesos en las universidades, que en muchos casos nos ha costado. También la aplicación de la cuarta revolución industrial y laboratorios, simuladores, entre otros, que antes pues eran de un uso mucho más tradicional, con la pipeta y el tubo de ensayo, pero ahora pues ya a partir de nuevas tecnologías. Un reto y un desafío de estos que se dan en los últimos años ha sido también la capacitación de los docentes y administrativos sobre el uso de las TICs y fortalecer la infraestructura tecnológica de las universidades. De acuerdo con los desafíos de la gestión de las instituciones de educación superior, recientemente los directivos de 258 instituciones de educación superior en Colombia, donde se divide la educación en educación universitaria, educación tecnológica y educación técnica, vimos que también dentro de esos retos y desafíos está el asumir una serie de costos que no teníamos presupuestados en muchas instituciones anteriormente. Por ejemplo, los tableros digitales o los micrófonos inalámbricos o las Logitech Camera, el ancho de banda y la doble vía de la conectividad, ampliar también la infraestructura disponible, generar una gerencia de soluciones de gestión y administración de las plataformas. Por aquí está el jefe de mi unidad de educación virtual siguiendo la transmisión. Y pues a él ha visto cómo hemos tenido todos que crear nuevos espacios inteligentes para la alternancia y el almacenamiento de las clases, soluciones de control y detección térmica, medidas de bioseguridad, la automatización inteligente, los bots de solicitudes e incluso todos los aspectos financieros para crear procesos digitales a la medida de las necesidades de los profesores y de los estudiantes, e incluso llegar a pensar hasta en escritorios virtuales para los estudiantes, la infraestructura para el regreso y otra serie de aspectos que se convierten hoy en día en aciertos para muchas universidades que ya lo habían previsto anteriormente, aún sin el uso adecuado, y desafíos para todas las que habíamos sido un poco más tradicionales en los últimos años y que ahora, aun cuando teníamos visión de futuro, por ejemplo, nosotros en nuestro plan estratégico institucional de desarrollo teníamos la visión de la virtualización absoluta para el 2025, lo tuvimos que hacer en 2 semanas. Muchísimas gracias, Hernani. Es muy cierto, yo creo que todos estos desafíos tecnológicos que sabíamos que teníamos que enfrentarnos a ellos simplemente se aceleraron un poco más en el tiempo. Y ahora me gustaría precisamente ir con María Eugenia para preguntarle, hay otro tema, además de definitivamente de conectarnos con las tecnologías, y tú como directora específicamente del área de relaciones internacionales, cómo las áreas de relaciones internacionales de las universidades están dando un clic o interactuando directamente con la formación de los jóvenes que están saliendo ya al mercado laboral. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia desde esa dirección y cómo está influyendo en la formación específica y en los planes académicos de los jóvenes hoy en día. Muchas gracias, Ana María. Bueno, quizá un poquito para poner en tema a quienes nos escuchan, darles un poco de marco y de referencia de cuál es la razón de ser, ¿no?, de las áreas de relaciones internacionales en las universidades. Y en ese sentido, dicho de una manera muy simple y quizá muy coloquial, podríamos reducirlo o resumirlo en
que desde estas áreas se desarrollan y se gestionan distintas acciones con el objetivo de proyectar a la universidad al mundo y a la recíproca, por supuesto, acercar el mundo a la universidad, ¿no? Y en general, cuando pensamos en este tipo de, digamos, de fines, es muy común que cuando uno hable con alguien que no está dentro del día a día de la gestión de estas áreas, lo resuma o lo asocie directamente con el viajar, ¿no? El poder viajar, salir del país para poder tomar este contacto intercultural. Pero la realidad es que si la internacionalización está presente dentro de una universidad, es algo que va mucho más allá de esta posibilidad del viaje, es algo que atraviesa el día a día de la universidad y atraviesa a todos los actores que son partes de la universidad, desde los alumnos, por supuesto, hasta los profesores y a todos los académicos y áreas de gestión y de soporte. Y en ese caso, a ver, como para poner algunos ejemplos y también para que quien nos escuche pueda entenderlo un poco más, desde la participación de nuestros alumnos en concursos interuniversitarios a nivel internacional, del trabajo en el aula con casos y con comparativas entre situaciones en distintas realidades, el tener profesores invitados dentro del aula, el generar congresos internacionales, el participar en distintas acciones de este tipo, ¿sí? A ver, la investigación conjunta entre académicos, es un sinfín de actividades que están, digamos, involucradas en una estrategia de internacionalización de una institución, ¿sí? Y dicho eso, pensando y volviendo un poco más a la pregunta que me hacías y también tomando algunas palabras de lo que mencionaba Cecilia, creo que, digamos, cuando la internacionalización está presente dentro de la institución y es parte de su estrategia y realmente se llevan adelante todas estas acciones, sin duda tiene un impacto fundamental en el desarrollo de ciertas cualidades que hacen al desarrollo de la persona que se está educando, ¿no? En la institución. Y pensándolo más que nada en estas cuestiones quizá más blandas o estas competencias un poquito más blandas, pero que hacen sin duda al éxito de cualquier profesional. Y si tuviera que mencionarte algunas, el entendimiento ya de base y el más general, el entendimiento intercultural, el poder apreciar lo diferente, el poder respetarlo, el poder entenderlo, poder trabajar con alguien que viene de una realidad bien distinta a la de uno, poder comunicarse, o sea, mejorar el modo de comunicarse, resolver problemas o situaciones, ¿sí? Tener una capacidad analítica con una mirada más global, el entender y el poder salir de la propia realidad, quizá y la cosmovisión más chiquita de la cual uno parte y desde la cual uno se presenta, ¿no? Y sin duda, bueno, así como decía que quizá, digamos, la internacionalización va más allá del viajar, por supuesto, quien tiene la oportunidad de viajar, que es una de los modos de poder potenciar este tipo de formación, sin duda aquellos alumnos que tienen esa posibilidad y sobre todo los más jovencitos, nosotros somos todos de instituciones y de culturas latinas, esto de que los chicos se quedan en la casa de mamá y papá por cierto tiempo más, ¿no? Entonces, cuando estos chicos tienen esa oportunidad de poder viajar y de vivir una experiencia y hacerse cargo de su propia realidad cotidiana fuera de la contención, tanto familiar como de su contexto social, sin duda los enriquece un montón y les desarrolla esta independencia e incluso, bueno, el poder ser resilientes frente a situaciones y demás, con lo cual creo que el aporte es alto, es importante, pero insisto, no es solamente el promover que viajen, sino que va mucho más allá de eso y creo que ahí está la riqueza y la articulación que desde el área se puede gestionar para favorecer a la formación de los estudiantes, ¿no? Súper, María Eugenia. Y precisamente un poco en línea con eso que tú mencionas, quería preguntarle a Hernán Moholy, que él está, digamos, al frente o a la dirección de posgrados de la universidad. ¿Cómo es tu experiencia tanto de jóvenes que terminan su pregrado y continúan su posgrado, o incluso personas que regresan y
conectan con un posgrado, con esa conexión realmente de la necesidad que el mercado laboral tiene. ¿Cómo es tu visión? ¿Qué percibes tú? ¿Qué ves en el día a día estando al frente de la dirección de posgrados en la universidad? Bueno, agradezco primero a Ana María la presentación, saludo a mis colegas también. Y sí, la realidad es que si bien coordino específicamente una maestría con una especialidad específicamente, en este caso en dirección de recursos humanos, es cierto que ya desde la concepción del posgrado o una maestría se viene como a, no diría corregir, pero sí a perfeccionar un poco la elección que seguramente muchos de nosotros hemos hecho de una forma apresurada o por ahí sin tanto conocimiento previo, a tener 17, 18 años, largarnos a estudiar una carrera. Y esto justamente viene también, leía una frase de un docente de Harvard, Kurt Fish, que es un alemán, y él contaba que el desafío que tienen las universidades, en las escuelas y la formación de grado, es formar alumnos para compañías que al momento no existen, compañías o posiciones que en el día a día, hoy en día, no existen. Al mismo tiempo también usar tecnologías que todavía no fueron desarrolladas, como también solucionar problemas, ¿no? Está más que claro, no hace falta demasiados ejemplos sobre las complicaciones o los problemas que pueden surgir en este contexto VICA o UCA. Con lo cual ahí hay una diferencia interesante, por lo menos, entre lo que sería una carrera de grado y una especialización, un posgrado o una maestría. Nosotros, en la gran mayoría, contamos con profesionales que ya están trabajando, o sea, que están ejerciendo su puesto de trabajo, y ahí la diferencia es el enfoque que nosotros debemos darle justamente para que esa maestría venga a corregir esa formación, en algunos casos de formación, para poder acompañar ese proceso que las compañías, tal como preguntabas vos, Ana María, solicitan. Ahí lo que nosotros encontramos básicamente es la necesidad de generar lo que se conoce como engagement o compromiso por parte del alumno. No solamente compromiso con la maestría, no es compromiso con finalizar o con obtener el título, cosa que por ahí esa parte ya se ve como subsanada al momento de haber alcanzado un título de grado, sino más bien transmitir esa pasión por aprender, por conocer, por descubrir, por investigar, y eso también es algo que nosotros lo fomentamos. Ahora bien, ante la pregunta de cómo lo hacemos, la realidad es que nos parece que tenemos que centrarnos más en el trabajo que uno desea hacer, en el trabajo que a uno le gusta hacer, y no tanto centrado en la carrera. Y ahí voy también un poco a mi deformación académica, pensar un poco esto de la carrera profesional. Digo, ¿a quién le corremos? Digo, ¿a quién le queremos ganar? Digo, esa carrera, ¿contra quién es? ¿Contra el tiempo? ¿Contra otros competidores? Y pensarlo de esa manera también trae mucha ansiedad, trae cuestiones relacionadas a forzar situaciones que por ahí uno no las desea. Entonces, desde la universidad lo que se busca en este tipo de proyectos específicamente es utilizar métodos de enseñanza, los que se llaman o se conocen comúnmente como activos. Ahí María Eugenia había nombrado algunos, el método del caso, la posibilidad de utilizar la aula invertida, la posibilidad de hacer consultorías, que los maestrandos tengan la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con un hub de emprendedores dentro de la universidad. Eso le permite al alumno aprender haciendo, justamente es el eslogan de la universidad, pero básicamente también es adquiriendo esos conocimientos que en el día a día, en su trabajo, lo tiene que incorporar de manera innata. Por otro lado, también había comentado María Eugenia con respecto a las habilidades blandas, llamadas de esa manera, ¿no? Se trabaja muchísimo desde la oratoria, la argumentación, el debate, la posibilidad de relacionarse interpersonalmente con otros, con otras realidades, con otras circunstancias. Esto es algo que obviamente las organizaciones hoy en día lo piden y es necesario formarse o mejorar esas aptitudes en un espacio controlado como puede ser el espacio áulico. También, obviamente, de trabajar y hacer y realizar trabajos de investigación, trabajos de campo, eso le permite una transferencia al puesto de trabajo de forma prácticamente inmediata. El objetivo de poder
capacitar estudiantes, maestrandos o profesionales para que lo que ven un día en la organización, en la facultad, al día siguiente lo puedan traspasar a su día a día en el trabajo, eso hace que ese engagement, ese compromiso por aprender sea cada vez más interesante, porque pueden palpar esa pregunta que nosotros nos hacíamos a veces cuando éramos chicos y decía, yo quiero estudiar tal carrera, ¿para qué aprendo esto, no? Bueno, muchas veces es encontrarle ese para qué que es tan importante a la hora de motivarnos y generarnos mayor compromiso. Otra de las características también, y yendo a tu pregunta, es el rol que tiene el docente en este ámbito. Y entiendo que también en el ámbito de grado, cada vez más el docente se está bajando de ese supuesto saber, el único conocedor, el que viene a romper con esa nomenclatura de alumno, ¿no? Ese ser sin luz, que no conoce nada, tabula rasa, y que el docente viene a iluminarlos con el conocimiento. Yo creo que desde que Google, Wikipedia y entre otras aplicaciones comenzaron a existir, esto se termina rompiendo, y el docente empieza a tener un rol mucho más de curador de contenidos, un docente que ayuda, que es coach también, pero que guía dentro del proceso de acercamiento a los contenidos, entendiendo cuáles pueden llegar a ser los mejores para esa situación, para esa persona, para ese alumno. También ahí hablaba Cecilia con respecto a Gartner y las inteligencias múltiples. Sin duda que eso en el aula cada vez se tiene que tener más en cuenta. Y por último, una de las cuestiones que nos parecen más interesantes y por ahí justamente para poder llevarlo al día a día en el trabajo, es pensar las clases como una metodología más ágil. Hoy lo agile es casi la norma, y pensarle el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje como una parte introductoria donde se explica un tema en particular, donde entendemos el qué, el cómo, el para qué. A partir de ese aprendizaje podemos empezar a gestionar y accionar sobre ese aprendizaje, lo ponemos en la práctica. Y por último, un tercer paso de reflexión, ¿no? De poder entender qué hicimos bien en ese proceso, qué hicimos mal, qué podríamos mejorar para justamente ir retroalimentando ese proceso. Nos parece que es una metodología que se utiliza muchísimo en el día a día profesional, y que llevarlo y traspolarlo al aula permite ejercitar esa práctica. Y en definitiva, para sintetizar un poco esto, yo me quedo siempre con esta frase que en definitiva es probar, ¿no? Porque tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje, y esto es algo que me gusta siempre separarlo, no entenderlo como uno a veces lo estudiaba como el proceso de enseñanza y aprendizaje con un guión en el medio como si fuera todo el mismo, y evidentemente muchas veces no lo es, pero en definitiva siempre el proceso tanto de enseñanza como el de aprendizaje es un intento. Y en ese intento es justamente lo que me parece rico, es buscar ese proceso de reflexión para poder identificar lo realmente interesante, lo que se pudo hacer bien, lo que se puede mejorar, y a partir de ahí generar más y mejor aprendizaje. Muchísimas gracias, Hernán, y escuchándote un poco tanto a ti como a cada uno de ustedes que están en posiciones de liderazgo en las universidades en donde trabajan. Quisiera preguntarle un poco a Cecilia, desde tu experiencia estando precisamente con equipos de liderazgo, en donde ya no trabajan de manera cada universidad 100% independiente, sino que encuentran puntos en común y en donde pueden trabajar juntos de alguna manera para encontrar soluciones o para optimizar las propuestas educativas. ¿Tú qué te has encontrado en tu experiencia? ¿Cómo las posiciones de liderazgo en las universidades comparten o qué puntos comparten precisamente para que el esfuerzo que se hace individual, si se hace alineado entre todos, tenga un impacto mucho mayor? Muchas gracias, Ana María. Fíjate que hay una frase, una reflexión a la que yo he llegado y que me gusta mucho compartir. La dinámica de trabajo de hoy, la dinámica de trabajo de 2020 es la colaboración. En realidad, pienso que ya no debe caber en nuestras mentes el avanzar de manera aislada como el éxito. Yo me preocupo por mí, por lo que yo hago, por crecer, y si los demás
pues se quedan atrás, están haciendo, pues no es mi problema. Al contrario, me parece precisamente que una de las características del mundo de hoy es el avance de la mano, el avance colaborativo. ¿Qué me he encontrado? En general, la verdad, yo diría de manera constante, pues ese mismo espíritu de apertura, de disposición, de asunción, pues de esta realidad, de comprensión de decir, vamos a avanzar más, vamos a lograr más si trabajamos juntos. Y este principio me parece que aplica a todas las realidades del mundo, no solamente en materia educativa y dentro de la materia educativa, no solamente en universidades, en planes de estudio, sino a toda la realidad. La colaboración, la participación, la unión realmente hace la fuerza y no de uno, sino de todos. Eso es, afortunadamente y de manera muy positiva, lo que yo he vivido estos años siendo vicerrectora de vinculación. Cuando uno se abre e invita o cuando te invitan y ves esa posibilidad de todos ganan, todos ganemos, win-win, siempre hay pues disposición, entrega, optimismo de seguir y de participar de esta forma. Sí creo que hay una postura, una actitud de participación y de apertura. Totalmente, y además me alegra muchísimo porque todos resultamos beneficiados, ¿no? Nuestros alumnos, nuestros países, nuestras sociedades, nuestras instituciones, nosotros mismos. Adicionalmente, Cecilia, yo creo que a lo que tú mencionas es que eso hace que las brechas de la educación privada y pública empiecen a encontrar puntos en común y no diferencias tan marcadas que hacen que definitivamente todos estemos apuntando al desarrollo final del mercado en todos nuestros países, ¿no? Así es, este concepto de élite educativa o de élite social en donde solamente hay un grupo reservado que puede crecer, que puede avanzar, que puede aprender, pues pienso que hay que irlo dejando atrás. Viene a cuento también una anécdota de Gastón Acurio, el chef, en donde él comenta en un libro que leí sobre él, él dice que una de las principales causas de su éxito es el compartir sus recetas, ¿no? Además de el tener este chip de creatividad y de disrupción, de inventar recetas constantemente, pero al ver el impacto que ha tenido Gastón Acurio no solamente en la gastronomía peruana, sino en la cultura peruana y este impulso y este crecimiento de la cultura peruana, pues uno se da cuenta que estará haciendo pues algo muy bien. Y él afirma que una de estas características de su éxito es el compartir. Todas mis recetas son públicas, están en internet, están en los restaurantes a la disposición de cualquier comensal y pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Unámonos todos y compartamos esa reserva, esto es mío y no lo comparto con nadie y no se lo digo a nadie, pues te lleva más a aislarte que a avanzar. Eso es muy cierto, y escuchándote un poco, viendo el impacto que definitivamente la educación tiene sobre la cultura en los países y viendo que definitivamente hoy el mercado del trabajo ha cambiado. Ya no salimos de la universidad pensando que voy a vincular una compañía y voy a quedar allí toda mi vida, sino que el mercado laboral cambió, las ofertas en el mundo laboral han cambiado. Eso nos hace pensar que el trabajo también dentro de las instituciones educativas pues ha tenido que ir cambiando, y me gustaría preguntarle un poco a Hernán Olano precisamente cómo desde tu experiencia en la universidad se vienen articulando esos programas educativos con esas nuevas necesidades del mercado del trabajo que viene tan abierto, todo el tema de Open Talent Economy, otra serie de opciones profesionales y laborales en el mercado que viene cambiando tan rápidamente y tan vertiginosamente en los últimos años.
Creo que estás en mute, Hernán. Ya. Ana María, muy interesante. A alguien le tiene que pasar. Porque así que, precisamente ayer, en el Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Universidades, un experto, Chon Sung Chi, con amplísima trayectoria en juntas directivas de universidades, recomendó toda esa articulación de la universidad con el liderazgo laboral. Me lleva a relacionarlo con la pregunta sobre la articulación de los programas académicos con las nuevas formas de trabajo, como bien lo mencionas. En el caso particular de la Universidad de la Gran Colombia, al igual que muchas otras instituciones, hemos venido desarrollando en los últimos años una metodología dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación, donde formamos maestros desde la educación infantil y en diferentes áreas, como las sociales, la filosofía, las matemáticas, lenguas modernas, etcétera, que es la metodología STEM más H, para tener en cuenta el espíritu fundacional de la universidad. STEM más H quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y humanidades. Pero a esto también le hemos querido sumar la astrobiología y los conceptos de neuropedagogía con los cuales ya todos los profesores en la universidad se encuentran familiarizados, precisamente porque lo más importante es continuar un camino para la relación académica con la empresa, es decir, de lo que yo también he llamado del sector real, que es el educativo, porque ahí es donde encuentra uno también los problemas de los muchachos en las familias, el problema económico, el problema social, etcétera. Más en el caso, por ejemplo, es en el 86% con el sectorial, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad a largo plazo. En el caso de Colombia, por ejemplo, solo el 2.7% de la producción de investigación está en colaboración con la empresa, lo cual es una tasa muy por debajo del medio europeo, que es del 3.7%, incluso debajo del de América Latina en general, que es del 4.2%. Lo importante de la articulación de la educación con las nuevas formas de trabajo es que entre todos analicemos los datos globales para poder identificar qué áreas de trabajo están creciendo y en cuáles hay muchas más oportunidades y mayor futuro. Realmente, pues este tiempo de cambio nos trae oportunidades y nuevas formas de trabajo que modifican rutinas o que también nos permiten efectuar evaluaciones acerca de la forma actual de desempeño para definir enfoques de adaptación, así como la transformación de todas las habilidades en la actualización de los procesos y procedimientos para que desde las universidades podamos formar miembros más activos de la sociedad, también más productivos, la virtualidad y la competitividad de nuestra oferta, ya que pues realmente las universidades son las orientadoras de la sociedad y tienen el compromiso de proyectarse con una visión a largo plazo. Por esta razón, en general en las universidades colombianas se está proyectando todo el tema, al igual que lo hacemos desde la Universidad de la Gran Colombia, en la mesa sectorial de comunicaciones en la búsqueda del desarrollo del proceso de transformación digital de nuestros estudiantes para el fortalecimiento de una estrategia de competitividad en un entorno global al que se enfrentan todos los estudiantes actualmente. Este aspecto pues implica
también que en el profesional que se produce logre gozar de un entorno muchas veces homogéneo, pero siempre competitivo y cambiante. Se ha dicho por Naciones Unidas en este momento que las carreras que serán clave dentro de 25 años, hasta ahora se están empezando a inventar. Hernán, mi tocayo, lo mencionaba ahora también en su intervención. Por eso, para los líderes educativos debe ser muy importante impulsar la evolución. Creo que te estamos perdiendo, Hernán, un cumplir poco. con esas nuevas formas de trabajo. ¿Cuál es la realidad? Y aquí quiero mencionar precisamente un informe que hoy en Bogotá, y es que en el caso particular de Colombia, la acogencia para el ingreso y para la permanencia de los estudiantes para el poco restringida porque solo el 53%, repito, para el caso de Colombia, tienen acceso a la educación superior. Ok, perfecto, Hernani. Y precisamente escuchándote un poco y viendo cómo el desafío también para los jóvenes ahorita es todo el tema tecnológico, hemos encontrado que muchos de ellos tuvieron que adaptarse muy rápidamente a la virtualidad. Y me gustaría preguntarle a Hernán Mojoli, precisamente porque tú tienes un estudio en todo el tema de enseñanza online. ¿Qué recomendaciones les darías tú a los jóvenes que se han enfrentado a este cambio como tan drástico? Tal vez se adaptaron en los primeros meses, pero tal vez nunca pensaron que se iba a prolongar tanto en el tiempo. ¿Tú qué recomendaciones les darías a los jóvenes precisamente para este cambio en donde la virtualidad ya va a ser nuestro día a día? Sí, la verdad que es difícil, si bien, digo, parte de mi formación también colaboró en profundizar estos procesos de aprendizaje virtual. La realidad es que hoy nos encontramos en una situación distinta. Digo, por ahí para ser rigurosos con el tiempo y entendiendo de que por ahí estamos un poco atrasados con él, quiero contar básicamente que una cosa es lo que podemos estudiar en una condición de virtualidad distinta a la que podemos encontrarnos hoy en día en este contexto en el cual vivimos de incertidumbre, pandemia. Sin ir más lejos, imagínense lo que puede resultar para un joven asistir a un aula con los problemas que recién tenía Hernán en su conexión. Digo, haciendo un esfuerzo tremendo para poder escucharlo, Hernán sufriendo también por esa falta de feedback que no saber si tenía. Digo, a mí 2 horas antes se cortó la luz en mi casa. Digo, vivimos en un contexto con condiciones muy complicadas. Y por otro lado también, no solamente a los jóvenes, sino también los adultos en formación de posgrado, también nos sucede lo siguiente: estamos 9 horas, 10 horas conectados a la computadora, trabajando en nuestras casas, con nuestras familias, digo, y a partir de ahí no tenemos ni siquiera el tiempo del trayecto para trasladarnos hasta la universidad, que tenemos que cambiar el chip y decir, bueno, al tab, cambio del trabajo, el Excel, cambio a un aula virtual. Entonces, desde ese lado, es muy difícil encontrar, digamos, consejos que podamos darles. Yo sí, a ver, digamos, brevemente y para no extenderme, yo sí puedo dar algunos tips o algunas ideas de esto. En principio, la empatía. Y por ahí me enfoco un poco más en el lado docente en este caso, ¿no? La empatía de entender que los alumnos no están en su casa, ahora que están más tiempos en su casa. No, básicamente están en su casa porque no pueden salir, porque no pueden hacer otras actividades, y eso realmente influye en la capacidad que uno puede llegar a tener y a la retención que puede tener de un contenido. Esto es muy importante. Entonces, desde este lado, me parece que es importante los docentes también identificar esto y buscar algunas cuestiones que van relacionadas a la virtualidad. Específicamente entender que, digamos, hay que jugar con diferentes estímulos. Tener una clase virtual expositiva de 3 horas realmente es imposible de sostener, independientemente de que funcione Internet y haya buena conectividad. Realmente los estímulos que uno tiene en su casa, desde su familia, la conexión con otros aparatos o dispositivos, hace evidentemente que vos pierdas ese nivel de concentración. De hecho,
está estudiado desde las Ujú. neurociencias los tiempos que permiten a un adulto tener un nivel de concentración de máxima concentración ante un mismo estímulo. De hecho, las charlas TED por eso duran entre 18 y 20 minutos. Entonces, me parece que también es importante entender desde el lado docente modificar las planificaciones de las clases. Hoy la clase no es la misma clase que tenían presencial llevada a la virtualidad. Evidentemente son otros lenguajes, son otros tiempos, otros distractores que me parece fundamental tenerlo en cuenta. Y por último, y con esto no quiero sacar más tiempo, me parece interesante y algo que me parece que es muy rico y que esto también ayuda, por ir retomando la pregunta anterior, es que evidentemente modificamos la forma en la cual evaluamos. Casi de una forma forzada, tenemos que modificar la forma en la que se evalúa. Si bien algunos ya lo veníamos haciendo, o bueno, hay muchas universidades y muchos docentes que entendieron que hay digamos, la evaluación, en este caso, la definición de la evaluación formativa y sumativa, pero más allá de esto, entender que preguntar un hecho fáctico, justo ayer veía una charla de Santi Bilinkis, un divulgador científico, y planteaba esto, ¿no? Digo, ya preguntar una fecha, preguntar un nombre, preguntar un apellido, no tiene lógica. Entonces, al pensar evaluaciones que estén relacionadas a poner en juego otro tipo de habilidades, estamos capacitando para el trabajo. Digo, no solamente tenés libro abierto, Google abierto, amigos abiertos, chat abiertos, porque en la vida real trabajamos de esta manera. Digo, se trabaja así, se trabaja con internet, se trabaja con otros, se co-crea, como decía Cecilia, se comparte, y dentro de ese espacio me parece que ahí es una ganancia. Entender que no tiene ese sentido, ese tipo de evaluación, también estamos ayudando a los alumnos a formarse al mundo laboral. No sé si respondí, Ana, intenté ser lo más... Ok, sí, claro que sí, precisamente entendiendo un poco esa integración que tú mencionas, digamos que hay un tema y es que el COVID nos ha representado grandes desafíos en todo sentido. Digamos que ha acelerado algunos procesos, ha llevado a manejar un tema precisamente de conexión, etcétera. Y yo quisiera preguntarle a María Eugenia, sobre todo porque está frente a todo el tema de internacionalización, cómo esta situación en específico crees que ha traído unos desafíos especiales sobre lo que tú nos mencionabas al comienzo, y es que los jóvenes a veces tienen en su mente que la internacionalización es voy a hacer mis prácticas al exterior, voy a salir de mi país, y en este momento hay una realidad de algunas restricciones que no nos permiten hacerlo tan fácilmente. Entonces, ¿cuáles crees tú que podrían llegar a ser esos cambios desde la internacionalización para los jóvenes, que esta situación simplemente nos puso en un contexto distinto? Bien, bueno, sin duda cambió todo y en realidad creo que em, en algún punto hace tomar conciencia justamente de esto, ¿no? De que no es solamente viajar, o sea, que el poder tener un aprendizaje tan, digamos, marcado en temas de internacionalización no responde solamente a eso y que hay otras posibilidades. Creo que igualmente a nivel social nos pasó de que de alguna manera tuvimos que amigarnos con las tecnologías, por supuesto con las limitaciones, creo que, digamos, de acuerdo al contexto del país en el que estemos, tendremos mejores o peores condiciones para poder hacerlo, pero, pero bueno, o sea, sí creo que hizo que todos tomáramos conciencia de que estábamos muy cerca, si queríamos, y que hay herramientas que nos acercan mucho también. eh, si, digamos, si lo buscamos. Y en ese sentido, concretamente en lo que es internacionalización, sin duda la movilidad se vio muy afectada, o sea, nadie pudo viajar o muy pocas personas pudieron hacerlo y quienes estaban eh, fuera del país en el contexto, si los agarró marzo en esa situación, fue un caos y hubo bastantes cuestiones a las cuales atender en ese sentido, pero pensando en oportunidades que nos abre esto, creo que es eso, más que nada, tomar esa toma de conciencia y el motivar a que otros tipos de cooperación internacional y de internacionalización
se profundicen y tomen otro dinamismo, ¿no? Y que yo creo que eso también va a reconfigurar un poco el modo en que vamos a seguir trabajando una vez que se pueda volver a una normalidad y a una presencialidad, porque quieras o no, se potencia, ¿no? Esto de la movilidad virtual o algunos otros tipos de colaboración entre profesores que se puedan realizar gracias a la virtualización. Como desafío principal, la cuestión más de la integración social, del contacto con el otro, obviamente todo lo que se pierde al no tener la presencialidad, y ahí sí el desafío para todos los que estamos en estas áreas de ser muy creativos y de acompañar de otras maneras y favorecerlos de otras maneras, ¿no? Que por suerte, bueno, se va haciendo, se van encontrando modos para hacerlo. Es, Pero bueno. es muy cierto, María Eugenia, y escuchándolos a todos un poco y viendo un poco las preguntas que también nos comparten, quisiera hacerles una pregunta para cerrar, ir cerrando, increíble, pero el tiempo va pasando muy rápido, ir cerrando, y ya que ustedes están en universidades distintas, ubicadas geográficamente, incluso distintos, pero encontramos puntos en común, nos preguntan muchos jóvenes y empresarios, que es lo que vemos cuando hacemos ya nuestros procesos de selección y acompañamiento de jóvenes, es cuáles creen en su concepto que son aquellas 3 competencias que diferencian a un muy buen estudiante de un muy buen profesional o de un profesional exitoso. ¿Cuáles creen que en su concepto cada uno que creería que hace esa gran diferencia y logran hacer esa transición de ser buenos estudiantes a ser muy exitosos, digamos, profesionales? Entonces me gustaría escucharlos a cada uno para ir cerrando este segmento. Las damas. Tú nos dices el orden, Si quieres, arranco yo también. Tú, perfecto. Muy bien. Pues fíjate que es difícil centrarlos. La pregunta que había yo recibido como posible era las 3 competencias, ¿no? Estas que hacen que... y es difícil hablar de un top 3, ¿no? De un top 3, porque realmente es una... pues es como un universo, un ecosistema en donde todas, muchas conviven, y en algunos momentos hace falta más una, en algunos otros momentos hace falta inyectar un poco más de alguna otra competencia, pero con el ánimo de encontrar pues estas top 3 competencias o comportamientos, yo diría que BAE, así lo puse, valentía, valentía, esfuerzo y aprendizaje continuo. Valentía porque yo no puedo percibir o me cuesta trabajo comprender un profesionista entregado, feliz, competente, que no sea valiente, que no tenga un cierto grado de arrojo, que no necesita ser temerario, pero que se necesita ser un poco arrojado. Igual que los estudiantes, que nunca tendrán todos los elementos, ningún ser humano tendremos todos los elementos para avanzar con paso absolutamente seguro, y esta valentía de decir, pues me lanzo, como todos hemos vivido este año. Esfuerzo, porque no, vuelvo a lo mismo, me cuesta trabajo ver un estudiante exitoso, una persona exitosa en el sentido no económico, sino de plenitud de vida, de una vida lograda, que no se haya esforzado, que no tenga detrás de él horas y horas y horas de trabajo, de perseverancia, de caídas y de levantadas de nuevo. Y después esta actitud, esta disposición del aprendizaje continuo, de lifelong learning, en donde habla de humildad, de apertura, de empatía, de comprensión, el estar todo el tiempo abiertos y dispuestos a aprender. Estas 3, valentía, esfuerzo y aprendizaje continuo. Muchas gracias, Cecilia. Hernán, dale. Gracias por la regla mnemotécnica, acá estamos tomando, porque aparte si hubiera elegido uno de los paneles para asistir, hubiera sido este, así que estoy muy atento. En rigor del tiempo, para mí es fundamental la inteligencia emocional, ¿no? Entender estas cuestiones. No hay, digamos, las complicaciones, los conflictos, poder solucionarlos en nuestra vida y también en la vida académica. Y por otro lado, la resolución de conflictos, el pensamiento crítico.
Digo, que alguien pueda identificar, pueda pensar de forma analítica y replantear, encontrar distintas aristas a un mismo problema y poder solucionarlas, me parece que es fundamental. Ahí Mayra en el chat pregunta el tema del acceso a Internet. Obviamente, hay montones de cuestiones que plantean esta situación y estas situaciones de desventaja y conflictos que llevan a esto en esta situación y que sobre todo en Latinoamérica las conocemos que existen. Esa brecha es muy grande, pero me parece que son esos, destaco esos dos por sobre Bea, que yo lo anoté, y muchos otros que voy a tomar nota ahora. Así que gracias. Muchas gracias, Hernán. María Eugenia, si quieres darnos tus conceptos. Sí, bueno, escucho a mis colegas y por supuesto los veo muy valiosos esos atributos. Yo sumaría, y quizá alguno tiene algo que ver con lo que Cecilia ya mencionó, proactividad y curiosidad y ser propositivos, ¿no? O sea, el hecho de mucha proactividad. Cuando yo veo a los alumnos que se involucran en todas las actividades que pueden, empiezan a buscar, curiosear, entender un poquito más de qué va cada tema, y a su vez no quedarse con lo que se les dice, sino proponer, y proponer nuevos espacios, nuevas cosas. O sea, creo que eso tiene que ver con la valentía que mencionaba Cecilia en algún punto, y digamos, eso para mí es fundamental. Y después poder comunicarse, poder generar vínculos, para mí eso es algo que a veces lo tomamos por dado, pero que no siempre sucede. Entonces, destacaría eso también. Muchas gracias, María Eugenia. Y Hernán Olano, ¿quieres contarnos tu punto de vista? Sí, espero que me escuchen en completo en este momento. Yo creo que los tres aspectos fundamentales para un estudiante es que tenga un proyecto de vida con visión de futuro, saber precisamente hacia dónde va y pensar que en esa línea del horizonte donde se unen el cielo y la tierra está ese futuro que necesita. Por otro lado, un balance entre el estudio, alguna actividad que le guste, la familia y los amigos. Y en tercer lugar, la autodisciplina en el proceso formativo. Yo quería agregar algo precisamente para que los jóvenes lo tengan en cuenta, que lo digo en mi programa de televisión de la Vicerrectoría de la Universidad de la Gran Colombia. Sueñen o soñad y os quedaréis cortos. Sueñen que se quedarán cortos. Eso debe ser lo principal que debe tener como meta un estudiante. Muchas gracias, Hernán, con eso que tú nos complementas, porque escuchándolos a todos un poco, definitivamente las universidades hacen un gran esfuerzo también por crear programas, por adaptarse, por ir organizando y demás, pero también hay unas características que nosotros como personas tenemos y los jóvenes y nosotros que llevamos más tiempo siendo jóvenes en general tenemos, y es nuestro deseo permanente de estar aprendiendo, nuestra curiosidad y sobre todo vencer incluso nuestros propios temores, esa valentía, el reconocer que hay emociones que te pueden impedir dar el siguiente paso, es parte de lo que hay que vencer para seguir, es parte de tu aprendizaje y es lo que te va a formar para retos aún mayores más adelante. Entonces, yo estoy sumamente agradecida con cada uno de ustedes. Perdimos a Hernán Olano, esperamos que alcance a conectarse antes de nuestro cierre, pero quiero agradecerles porque nos han compartido un poco también su visión estando dentro de las instituciones, desarrollando programas para poder enfrentar los retos del mercado. Y creo que eso abre y conecta mucho con nuestro siguiente panel, que viene a continuación, que tiene que ver precisamente con toda la parte de la ansiedad, de cómo manejarla, de los desafíos emocionales que vivimos en el trabajo, pero también en tema de educación, cada uno en su momento de vida está viviendo. Entonces, quiero invitarlos a nuestro nuevo panel, pero no sin antes agradecerles enormemente Hernán Moholy, Cecilia, María Eugenia, el mismo Hernán Olano por habernos acompañado en este espacio.
y será un gusto volver a poder compartir un espacio con ustedes. Mil gracias por destinar este tiempo para compartir sus experiencias con nosotros. Un placer de verdad. Por Muchas gracias por la invitación y efectivamente, pues esperamos, creo todos, coincidir en algún momento en un futuro que no sea muy lejano. Hernán, María Eugenia, el otro Hernán, Ana María, muchísimas gracias. Un abrazo enorme para todos. Ha sido un gusto. Mil gracias. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un placer.